por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos. Estamos nuevamente en el programa Por Escrito y el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Siempre muy bienvenidos, con mucho gusto. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Qué gusto saludarles como siempre. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Claro que sí, los invitamos, síganos como siempre a través de todas nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, Revista Por Escrito, también en Twitter, @por escrito, Instagram, @revista por escrito. Nos puede escuchar en Spotify Por Escrito, en todos nuestros canales de YouTube, ¿sí? Por supuesto, 1670 de AM en Radio Anáhuac. Y los invitamos a que todos los miércoles nos siga con una nueva emisión a través de Código Libre a las 9 de la noche. Síganos, por favor. Estamos preparando un programa muy especial. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿qué te sirvo? Ay, ¿qué nos vamos a tomar, mi querido? ¿Qué relación existe entre la bebida alcohólica y la literatura? ¿Y qué tanto el alcohol puede llegar a ser protagonista, compañero, el que llama a las musas? Y claro, sin intenciones de estar siendo apologético con la bebida alcohólica, basta decir, nada más para ver qué tan buen compañero es o qué tanto a los escritores les gusta esto, e incluirlo también dentro de sus obras, que 7 premios Nobel de literatura afirmaron que para convocar las musas necesitaban de una bebida. Y en este caso tenemos a nada más y nada menos al grande Ernest Hemingway, a Sinclair Lewis, a Faulkner, a Eugene O'Neill y a Steinbeck. Estos grandototes eran ayudantes o tenían como duende ayudante al alcohol para poder convocar a las musas. Sí, dejemos algo a ver claro desde el inicio. No se trata ni de enaltecer al alcohol ni tampoco de satanizarlo, sino de profundizar en esta relación estrecha que, como ya nos hace mención Ceci, muchos autores trascendentales, históricos, de los más famosos que hemos tenido, quizá sobre todo demasiado en la época contemporánea, ¿no? Podría ser que el alcohol ha acompañado, y lo voy a decir así, necesariamente a algunos de estos autores que le atribuían precisamente su creatividad, ¿no? No estamos diciendo que esto sea necesario, sino que esos autores específicamente hablaban de eso. Pero no solamente es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy con los autores y la literatura, sino también la importancia que puede ser de características regionales con algunas bebidas, ¿no? Fundamentales, que incluso pueden dar pie icónico a algunos de los personajes. Por ejemplo, pienso en las películas, si les pregunto cuál es la bebida de James Bond, ¿se acuerdan ustedes cuál es o no? ¿Cuál, mi querida Ceci? ¿Un Cosmopolitan? No, el martini. No, Martini. El Martini, el ¿no? Martini, claro, tienes razón. Y creo que poco a poco podemos ir desglosando situaciones similares, ¿no? Como la bebida tiene una representación pura tanto con el autor como con sus personajes y sus obras, ¿no? Entonces creo que es un tema muy interesante, muy enriquecedor y, ¿por qué no?, también muy cultural del que vamos a estar abordando el día de hoy. E histórico también, porque a las bebidas podríamos añadirle algunas bebidas no necesariamente alcohólicas, que son también regionales, que son culturales, e incluso podríamos decir hasta afrodisíacas. Estoy pensando en el café, en el chocolate, en el té, el anís y una serie de bebidas que no necesariamente entran dentro de la categoría de la bebida alcohólica. A Ceci, que le gusta hacer los guiones y que le gusta burlarse de que Dostoyevsky era un borracho, ella misma que ahora está enalteciendo a los grandes Nobels, resulta que los que se acompañaban de una buena copa son muy buenos escritores. Y en todo tu guión, mi querida Ceci, yo no veo a Nabokov. No era borracho. Aquí habría que preguntar qué prefiere Ceci, si un ruso blanco o un ruso negro, que son cócteles que se preparan precisamente en estas mezclas ya culturales, históricas, sociales, en el siglo
pues desde el siglo XX, por supuesto, incluso antes y en la actualidad. Y fíjate, Juan Carlos, que tienes mucha razón al decir cómo este tipo de cócteles, de bebidas, de repente funcionaron incluso hasta como una declaración política. Pienso en Hemingway. Por ejemplo, Hemingway toda la vida decía que su bebida favorita era el daiquiri o el mojito. ¿Por qué? Porque justamente se está dando esto en el tiempo en el que se pone el embargo en Cuba y entonces el daiquiri y el mojito, ¿qué crees? Son bebidas cubanas, son bebidas que nacen. Por ejemplo, el daiquiri en la Cantina La Florida en La Habana y el mojito en la bodeguita del medio. Entonces, era como también una manera de decir, mira, yo me estoy tomando mi mojito y es más, yo me voy a vivir a La Habana un tiempo porque no solamente de ahí voy a estar tomando mi inspiración, sino ahí voy a estar haciendo mi manifiesto político y nada más véanme cómo también me puedo tomar mi copita como una forma de rebeldía también. A mí me gustaría entrar un poquito en debate, ¿no? Preguntarles a ustedes qué piensan al respecto de lo que voy a decir a continuación y que ya lo mencionaba brevemente en la introducción. Autores históricos que aseguran que el alcohol era necesario. Incluso hay escritores que decían que todo escritor tenía que ser un alcohólico, ¿no? Para que las musas se presentaran, para poder lidiar con los personajes, para poder lidiar con los momentos de mucha tensión. Muchos hablaban incluso de la tensión de la cotidianidad y de la realidad a la que estaban sujetos y por tanto era necesario el alcohol. Yo particularmente voy a dar mi opinión al respecto. Yo no creo que sea algo necesario. Yo sí creo que la creatividad lo puedes desarrollar plenamente en tus 5 sentidos. Sin embargo, sí es de llamar la atención la cantidad de escritores que hacen mención de esto, ¿no? De esta necesidad, de algo prácticamente obligatorio, incluso anécdotas o historias de algunos de ellos que aseguran que mientras trataron de corregirse, de reestructurarse, de mantenerse sanos, de pronto cuando trataban de escribir nuevamente ya no lo podían hacer. Incluso hay quien rompió, ¿no? este periodo de no tomar alcohol por una década o quizás más años, y de pronto dijo, tengo que regresar al alcohol para poder escribir nuevamente, ¿no? Para poder lidiar con este bloqueo del escritor que estoy teniendo. Yo creo, desde mi punto de vista, que hay más pretexto atrás de todo esto. Pero bueno, son puntos de vista, ¿no? Yo por eso les dejo ahí sobre la mesa qué piensan sobre estos comentarios o argumentos que algunos escritores han mencionado en su momento. Quizás son los grandes contrastes. Por un lado, el que necesita liberarse de los sentidos y aprovecha las bebidas afrodisíacas o alcohólicas para esa liberación. O el contrario, que sería ese escritor metódico que tiene mucha disciplina, que se depierta seguramente en la mañana y lo primero que hace es escribir, pero también va a necesitar una taza de café o más. A veces hay unos que se las avientan hasta 8, ¿verdad? No porque demos clase temprano en la mañana, de ninguna manera, pero necesitamos esa disciplina para podernos sentar y escribir. Y se da ese contraste. Lo que sí les puedo decir es que no creo que haya una sola narrativa que no pueda estar acompañada, una buena conversación o una buena historia, de una bebida deliciosa, la que ésta sea, del estilo que sea, caliente o fría, mezclada o pura, como sea, pero que siempre la bebida acompaña al hombre en la escritura. Y yo creo que de lo que estamos hablando aquí es justamente de ese acompañamiento, no del exceso, porque el exceso ya entonces estamos transgrediendo una frontera. Yo creo que muchos de estos autores sí transgredieron fronteras, no cabe duda, pero hubo otros que supieron tener este control, supieron disfrutar verdaderamente de estas bebidas y en esta condición los hicieron un pretexto literario. Que finalmente la bebida es eso, es el sabor y lo que despierta en los sentidos, y lo que nos hace sentir la literatura es enalteciendo los sentidos. Y continuamos con nuestro programa. Autor desconocido. Las consecuencias
de un mojito o de un daiquiri, es de lo que les voy a hablar en esta sección de lo desconocido. A ver, existen más creaciones literarias de las que podríamos llegar a pensar que se empezaron a hacer durante la charla en un bar, sentados a lo mejor en la barra, que crecieron en el tubo digestivo y culminaron en la tan abominada cruda. ¿A poco no? Es tal vez el caso de Ernest Hemingway, este escritor norteamericano que ganó el Nobel en 1954, quien además antes había estado en la Primera Guerra Mundial como caballero del lado italiano, fue corresponsal en la Guerra Civil Española, el que dijo, escribe ebrio y edita sobrio. Fue con Scott Fitzgerald con quien se enlistó al final en el límite de París en las entreguerras y con Ezra Pound con quien se hizo aficionado y fiel bebedor a la absenta. Sin embargo, lo que pocos saben es que mientras Hemingway estuvo viviendo en Cuba durante el régimen castrista, fue cuando verdaderamente se hizo aficionado a dos bebidas. Una es el daiquiri y otra es el mojito cubano. Eh, Realmente el primero, el mojito, lo solía tomar en este lugar emblemático de Cuba, de La Habana, que se llama la Bodeguita del Medio, y el segundo en la Floridita. Y ahí, en la Floridita, fue donde se supone que nació el daiquiri. El daiquiri tiene este signo distintivo que el propio Hemingway le llamó la papa doble, el que consistía en tener un daiquiri clásico, pero con la dosis de alcohol duplicada. Y estos dos lugares, Hemingway después los mencionaría mucho en su obra Islas en el Golfo. Así, imagínense el ambiente entre el ritmo cubano, músicos, marimba, maracas, etcétera, donde Hemingway se hizo aficionado al mojito y lo dio, o sea, le encantó el sabor, lo mismo al daiquiri. Dice, mi mojito en la bodeguita, mi daiquiri en la Floridita. Y así, ahí se quedó más de 2 décadas haciendo una costumbre de ir a la bodeguita y a la Floridita, a la bodeguita y a la Floridita, a tomarse un mojito y echarse su daiquiri. Ahí en los muros de la bodeguita del medio podemos ver muchísimas fotos del autor mientras se tomaba su traguito y tal vez escribía alguna de las letras que han quedado para la posteridad. Conversaciones. Pues para que fluya la conversación, mi querida Ceci, ¿cómo sugieres comenzar esto de las bebidas? ¿Qué te parece si nos referimos a citas de algunos escritores que se han referido al tema? Y me gustaría empezar con Clarice Lispector. Fíjate bien, ella decía, me gustan los venenos más lentos, las bebidas más amargas, las drogas más potentes, las ideas más insanas, los pensamientos más complejos, los sentimientos más fuertes. Esto fue lo que ella dijo respecto al tema. Sí, y vamos ahora con otro de los grandes autores estadounidenses que particularmente tiene gran relación con nuestro tema de hoy, con el alcohol. Y una de sus frases fue la siguiente: 2 whiskies en el bar, 3 tragos por la mañana. Un daiquiri en otro bar, 3 copas de vino en el almuerzo y 3 en la cena. 2 tranquilizantes, 3 pastillas de color verde y otra amarilla, que no recuerdo el nombre, ¿sí? Esta frase que pronunció la hizo una de las tantas veces que trató de iniciar una rehabilitación. Pero por el otro lado también tenemos algo que dijo para el Paris Review, y la voy a citar a continuación. O'Neill tenía un problema con la bebida. Les ocurre a la mayoría de los escritores porque hay una gran tensión que rodea la escritura. Todo es viable hasta cierta edad. Luego ya se empieza a necesitar ese nervio que viene desde la bebida. Y no solo eso, también dentro de sus obras inmiscuyó este tema. Fíjense lo que dice al final de la obra de La gata sobre el tejado. Uno de los personajes, precisamente, Williams muestra a Rick, quien había sido uno de sus héroes de fútbol americano. Hablando con el padre mientras le explica esto, dice lo siguiente: se necesita beber hasta sentir ese clic. Un clic que escucho en mi cabeza y me da paz.
Tengo que beber hasta llegar ahí. Horrorizado, el padre le contesta, vaya hijo, eres alcohólico, ¿no? Estas son algunas de las frases y citas de la obra y autoría de Tennessee Williams. Hablemos un poquito de Dorothy Parker. A ella la encontraron en la habitación de un hotel en Nueva York junto a su perro y una botella de alcohol cuando falleció. Y ella escribía, decía, me gusta tomarme un martini, pero 2 como mucho, con 3 estoy debajo de la mesa, con 4 estoy debajo del anfitrión. Esto es lo que decía Dorothy Parker también sobre las bebidas alcohólicas. Fíjate que otro de los autores, John Cheever, él luchó mucho para poderse rehabilitar de su adicción al alcohol. Y él, en un reportaje, le consultan cómo se siente frente a, pues, a este gran, pues, como vicio tan fuerte que tiene. Y diría, no, jamás me sentí así. Es más bien una sensación de inutilidad. Todos tenemos un poder que nos controla, es parte de nuestras vidas. Ocurre que en el amor, ocurre en el trabajo, es un éxtasis así de simple. Eso es lo que le da sentido a mi vida. Así se expresaba él de ese vicio que él tenía por el alcohol. Gran poeta sin lugar a dudas, Anne Sexton, pero pues también gran bebedor, hay que decirlo, ¿no? Tanto así que ese fue su fin, precisamente sentándose dentro de un automóvil, ¿no? Con un vodka en la mano, murió asfixiada precisamente por el monóxido de carbono que estaba soltando en ese momento el automóvil. Sin embargo, dentro de todas estas confesiones en su escritura, algo que nos dejó ella en esta literatura es la siguiente cita. Ahora que he escrito tantas palabras y revelado tantos amores para tantos, y permanezco tan entera como siempre he sido, una mujer de excesos, de fervor y ambición, encuentro al esfuerzo inútil. ¿Acaso no miro al espejo estos días y veo a una rata esquivando mis ojos? No siento tan intensamente el hambre que moriría antes de mirarla a la cara. Me arrodillo una vez más por si acaso la piedad llegase justo a tiempo. Palabras, escritura de Anne Sexton. Es muy interesante. Ahora que hablaba Ceci de John Cheever, él hizo una rehabilitación en 1975 y logró dejar de beber y él decía, me quité 35 kilos de encima. Sin embargo, a veces los autores pueden deshacerse de una, pero no de otras. Él murió finalmente de un cáncer de pulmón porque no dejó de fumar en 1982. Y hay otros que lo llevan pues, en la sangre. Lo hemos mencionado en algún otro momento. Truman Capote decía, soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Y era una manera de sentenciar su genialidad. Y el escritor finalmente murió de cáncer de hígado a los 60 años de edad. Pero ¿qué les parece si ahora exploramos un poquito la región donde surgen las diferentes bebidas que el día de hoy conocemos, tanto las alcohólicas como algunas otras espirituosas? Estoy hablando, por ejemplo, de un muy controversial whisky, que pues hay quien dice que es en Irlanda, pero los escoceses dirán, no, es escocés, y los ingleses no se van a querer quedar tampoco atrás. Ahí tenemos un ejemplo también de controversia histórica, literaria, y evidentemente el whisky estará, al menos en toda la zona británica, presente en su literatura. Y claro que cada región tiene sus modos y también cada autor tiene sus maneras de usarlo. Ahora que hablabas de región, pensaba en Juan Goytisolo. Juan Goytisolo es un autor español que escribe alrededor de la región de Barcelona en sus primeros años. Después él se va a vivir a Marruecos, pero ocupa una botella de albariño y el albariño es un tipo de vino blanco. Entonces es algo muy bonito que él hace, porque a partir de cómo va bajando el nivel de la botella del albariño, vamos viendo, es un ticker de tiempo, vamos viendo cómo va transcurriendo el tiempo en la novela, y es algo muy bonito que Goytisolo hace en señas de identidad. Es decir, también hay otros usos que le podemos dar dentro de la propia novela al alcohol. Sí, es interesante. Me gustó mucho cómo Juan Carlos inició hablando de lo del whisky, porque efectivamente es un pleito eterno, ¿no? Entre los irlandeses, sí, los escoceses, incluso hasta en la manera de escribirlo es distinto la palabra whisky. Whisky, terminando solamente con la K e Y, sí, K-Y,
es el referente al escocés, mientras que el whisky, K-E-Y al final, es la de los irlandeses. Al final la bebida, como bien lo dice Juan Carlos, ¿cuántos autores de la región británica precisamente van a tener como casi hasta un protagonista, diría yo, a esta bebida, ¿no? Ya nosotros hablamos en algún programa de Irlanda y siempre va a ser un referente, no solo esta bebida, por supuesto también la cerveza de la que ahorita haré también alguna mención, y solamente también comentar de los estadounidenses que ellos, pues, como dijo Juan Carlos, los ingleses no se pueden quedar atrás, tampoco los estadounidenses, tienen su propia bebida que deriva de las anteriores, del whisky, del escocés, que es el bourbon, justamente, ¿no? Entonces, ellos también la tienen, la van a utilizar en la literatura. Yo incluso en uno de mis novelas, Sol Final, el protagonista, que es un autor, no es, es un escritor de novelas de ficción, continuamente habla del bourbon, continuamente habla del Tom Collins como dos de sus grandes amigos y referentes a lo largo de toda la novela, ¿no? Entonces, por eso les decía que la bebida en tantos libros puede convertirse en un factor, puede convertirse incluso en un protagonista. Y de la cerveza, como les comentaba, también quería decir, pues mi autor favorito, ya lo saben ustedes, es Stephen King, un autor que no está exento de haber caído en la problemática de los vicios del alcohol, entre otras tantas sustancias, por supuesto, pero una de ellas es precisamente la cerveza. Esta cerveza que ahorita podemos también profundizar un poco de qué región es alemana, es inglesa, los monjes la fabricaron por primera vez. Hay mucho, ¿no? Atrás de la cerveza, una bebida tan famosa en todo el planeta, por supuesto, pero me llama la atención cómo Stephen King, dentro de sus adicciones, recurría constantemente a la cerveza para poder escribir largas noches, ¿no? Noches eternas, al grado de caer en alcoholismos profundos, y que no recordara cómo escribió sus novelas. Una de las novelas que a mí me gusta mucho de Stephen King es Cuyo, o Cujo, como se le dice en español, que es de un perro San Bernardo que se contagia de rabia y causa caos, ¿no?, en el pueblo en el que habita. Si tú le preguntas a Stephen King sobre esa novela, te va a decir que no recuerda cuando la escribió, ¿no? Y todo a causa de la bebida. Y es que de la antigüedad existe la bebida alcohólica y es el caso de la cerveza que pues, puede tener sus orígenes en Mesopotamia, otros lo dicen que es en Egipto, claramente fue exportada a Europa donde probablemente se enriqueció con otras mezclas. Hay otras bebidas regionales, hablando de rusos, pues el vodka es de esas regiones por el frío que provoca y porque permite calentar también el cuerpo. Y luego cuando se entremezcla con otras culturas tenemos lo que ahora son los cócteles. Y, por ejemplo, en México es común encontrar un cóctel llamado ruso blanco y otro llamado ruso negro. Habrá que ver cuál les puede gustar más. Otra bebida regional sería el sake, por ejemplo, pero yo estoy seguro que Ceci le gusta más la bebida regional, la bebida mexicana, y aquí en México hay muchas bebidas muy interesantes. Fíjate que efectivamente, bueno, desde el propio pulque, que a mí me gusta el pulque y el pulque está muy involucrado también, por ejemplo, en la poesía de Netzahualcóyotl o el tequila, del cual tanto mi amadísimo Rulfo siempre estará haciendo referencia. En fin, cada región, el mezcal que, por ejemplo, en Guerrero le dicen amargo y que además alrededor pues, del mezcal hay también toda una tradición de jueves, pozolero, en fin, porque se mezcla la parte gourmet con la parte de la bebida y hay muchísima tradición del aguamiel, de todas estas bebidas que muy mexicanas, que entran dentro de la literatura. Por ejemplo, Jorge Ibargüengoitia habla de las clases sociales en las cosas que toma cada uno, la charanda, por ejemplo, ¿no? Que son este tipo de destilados muy regionales que actualmente ya están empezando a ganar la denominación de origen. Y brincando un poquito para lo mismo que hace Jorge Ibargüengoitia, lo hace Raymond Chandler en la región de California, y ahí retomo lo que tú decías de los cócteles, porque para darle clase social a sus diferentes
personajes, a uno los pone tomando Cosmopolitans, a otros los pone tomando margaritas y a otros los pone tomando de plano de la botella, y todo eso lo hace como una manera de construcción de personajes, lo cual me parece muy simpático porque Raymond Chandler es el primero que lo hace a partir de cócteles y bebidas. Ahorita que mencionabas a Juan Rulfo, me quedé pensando, ¿no? Uno de nuestros grandes íconos de la literatura mexicana, que efectivamente tomaba una bebida regional, ¿no? Estamos hablando del tequila, como nos comentaba Ceci, y curiosamente iba a terminar, después de desintoxicarse, tomando una bebida regional de los Estados Unidos, pero que nada tiene que ver con el alcohol, una bebida de cola, la más famosa, la de color rojo, que ya todo mundo ubica. Esa iba a ser más adelante su afición, ¿no? Entonces, de bebidas a bebidas, cada quien tiene sus vicios, que por cierto también causa vicios o refrescos de cola, ¿eh? Y por el otro lado, iba a hacer mención de algo. Juan Carlos hizo un poco de investigación antes de este programa sobre precisamente las bebidas, de a qué región pertenece. Esto obviamente, y lo comentábamos fuera de micrófonos, con reservas de hacer mayor profundidad y mayor investigación, me llamó mucho la atención un par de bebidas, el brandy y el ron, que parece ser, pudiera ser que su origen está en Grecia, cuando pues yo en mi mente siempre estuvo en la región de las Antillas, en Cuba particularmente, y esto me remite al gran Ernest Hemingway, ¿no? Que una de sus grandes aficiones, además por supuesto de escribir, precisamente tiene que ver con dos bebidas, una de ellas el daiquiri y otra que hasta en el nombre lo dice, ¿no? El mojito cubano. Entonces, ¿cómo verdaderamente una bebida puede pasar de estos cócteles que vamos mezclando y que los vamos adornando poco a poco a lo largo de nuestras vidas, y que todo depende del gusto y del paladar? Hay quien puede relacionarlo también con un personaje tan grande de la literatura como es Ernest Hemingway. Y yo, por ejemplo, cada vez que pienso en un mojito cubano, sí me viene a la mente un personaje que en vida no lo conocí, pero que para mí está estrechamente relacionado. Es muy interesante. Yo ahora que hablaba de las bebidas nacionales, Ceci, también valdría la pena, vaya, mezcal, tequila, pulque, pero también el chocolate y cómo se bebe el chocolate en México, en la zona sur, acompañado de agua, y en ocasiones incluso le ponen chile. Luego, cuando el Ay, sí, qué chocolate rico. se manda a Europa, allá es donde lo aderezan con el chocolate y lo van a ir endulzando. Y existen una gran variedad. El calúa también es una bebida nacional, la sangrita con la que acompañamos el tequila también lo es, y el rompope no se sabe muy bien si fueron las monjitas en España y luego en México, pero se quedó la idea de que es en México y particularmente en la región de Puebla, de Ujú. donde es el rompope. Hay otras cosas muy interesantes, el mate que beben los argentinos, no sé, Uruguay, Paraguay también sí comparten este gusto. Parece que el origen de la bebida del café es etíope, y me llama mucho la atención cuando uno lee Las Mil Noches y una Noche. Es frecuente encontrar que los personajes negros de la región del este de Asia, perdón, más bien del occidente asiático, estos negros beben un fermento que se llama busa, y constantemente encontramos esa referencia en esta obra. Parece que la bebida es turco-persa, precisamente en estos extremos vaya, saliendo de Europa y entrando a la zona asiática. Y por supuesto, ¿por qué no hablar de otras bebidas quizá menos fuertes, pero que también son muy nacionales, como el té verde o el té en general en China? Y fíjate que retomando esto que tú acabas de decir del busa o del bosa, tal como lo refiere Orhan Pamuk, dice que, bueno, en el Islam, en el mundo islámico, no puedes tomar alcohol. Entonces, la busa se supone que es una bebida fermentada, no alcohólica, pero claro que tiene alcohol. Entonces, se va vendiendo por personas que lo traen en las cubetas y lo van aderezando con hierbas aromáticas y lo van vendiendo de casa en casa. Y esa es una tradición milenaria de los turcos
que todavía se respeta. Entonces, tú puedes ver todavía en las calles de Estambul a gente que va con sus cubetas y va gritando, "Bosa, bosa", y la gente se acerca y bien que saben que tiene alcohol, pero es una bebida tolerada por el mundo islámico. Pues Hay, sí. hay algunas, sí, hay algunas bebidas incluso que no son consideradas en algunos territorios alcohólicas o son fermentos. Estoy pensando quizá en el tepache o en cosas por el estilo. Ujú. Pero bueno, ya para ir cerrando el programa, sus recomendaciones, Raúl. Pues solamente ya a manera de comentario también final, y creo que esto ya lo había platicado en algún programa, pero me parece que hoy tiene mucha referencia, ¿no? Hicimos mención en ocasiones hoy sobre el absinthe, ¿no? La absenta, que bien puede tener su origen en Francia, pero también es una bebida popularmente conocida por la región checa, ¿no? Entonces, también se le puede familiarizar precisamente. Y a mí el comentario es el siguiente, ¿no? Siempre pienso en la película de Moulin Rouge, para aquellos, yo hacía mención al principio de este programa de si los escritores necesitan realmente el alcohol para generar creatividad, ¿no? Como hicimos gran profundidad al inicio de este programa. Pues en esta película ustedes pueden ver de manifiesto, incluso con un personaje muy conocido, Toulouse-Lautrec, que precisamente pertenece a esta corriente de los pintores y artistas que están en ese momento en Francia y necesitaban del hada verde para poder generar esta creatividad. Entonces ahí de una manera muy surrealista en esta película pueden ver un poco de esta famosa hada verde. Mi querida Ceci, comentario final y recomendación. Antes de despedirme, hay que leer a Charles Bukowski y también agradecer a Viviana Topete que me ayudó a hacer el guión del programa de esta oportunidad. Muy bien, pues mi recomendación va a ser abrir libros y acompañarlo como lo hacía yo cuando leía El Señor de los Anillos, un capítulo al día con una taza de té de hierbabuena, con su bebida favorita, acompañen los libros y disfruten de la vida. Porque esta se va, como se va el programa. Despedimos el programa, por favor. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Recuerden que salimos con una nueva emisión todos los miércoles a las 9 de la noche en Código Libre y puede escucharnos a través de Radio Anáhuac 1670 de AM. Soy Raúl Sanz. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, se despide también, no sin antes agradecer a Brandon Hurley y a Inés Rendón. Además estuvo con nosotros mi tocayo Juan Carlos Talavera en este programa. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Ese es el problema con la bebida, pensé, mientras me servía un trago. Si ocurre algo malo, bebes para olvidarlo. Si ocurre algo bueno, bebes para celebrarlo. Y si no pasa nada, bebes para que pase algo. Mujeres, Charles Bukowski.